Bienvenidos a este programa de Grupo Amor de México, su servidor Ced Gutiérrez Maldonado. Como siempre es un privilegio para mí estar con usted hoy en este día. Deseo que Dios le bendiga grande y ricamente a usted y a toda su familia, a sus amigos, todos aquellos que le rodean sean bendecidos por Dios. Es mi oración ante Él, por usted. Hoy en este día yo quiero hablarle de algo que verdaderamente en los últimos tiempos está atrayendo la atención de una gran cantidad de personas, más que antes. Sí, mucho más que antes. ¿Por qué razón? Porque estamos viendo una gran cantidad de señales que están indicando algo que realmente ha estado inquietando a las grandes multitudes. Quiero hablarle hoy de la presencia del Señor Jesucristo en esta tierra durante los próximos días. Ahora, quiero decirle que de una manera palpable, visible, de una forma realmente como Él estuvo ya hace muchos años. Pero quiero empezar hablándole precisamente de ese lugar donde Él va a venir y de donde Él se despidió. Voy a decirlo de una forma diferente, de donde Él se despidió y de donde Él va a venir una vez más, del Monte de los Olivos. Le estoy hablando de este pequeño montículo que estaba cerca del Templo de Jerusalén, allí precisamente en Israel. Y allí el Señor Jesús se reunía constantemente con los suyos y en muchas ocasiones también Él estaba solas orando al Padre, platicando con Dios su Padre. Ahí ocurrieron una gran cantidad de eventos muy relevantes, como por ejemplo, Él inició su entrada triunfal en aquel Domingo de Ramos, allí precisamente en el Monte de los Olivos. Nos dice la Biblia, cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al Monte de los Olivos. Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y luego van a hallar una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego lo enviará. Mire qué información tan verídica y precisa tenemos aquí en la Biblia, ¿verdad? En aquel momento en que el Señor Jesucristo estaba llegando a este monte, y de ahí va a iniciar la entrada triunfal que así conocemos nosotros en aquel Domingo de Ramos. Ocurrieron también otra gran cantidad de eventos, como por ejemplo en una ocasión en que el Señor mismo estaba saliendo del templo de Herodes o el templo de Salomón, tenía los dos nombres. Se encaminó precisamente a este monte, al de los Olivos, y ahí estuvo platicando un buen tiempo con los discípulos. Fue precisamente en ese momento en que ellos le hicieron unas preguntas que fueron motivadas cuando el Señor les estaba diciendo que no quedaría piedra sobre piedra de ese templo maravilloso. Sí, que iba a ser derruido, que iba a ser destruido, que sería totalmente aniquilado. Esto sucedió en el año 70 de nuestra era. Y fue ahí precisamente que los motivó a que ellos hicieran 3 preguntas que encontramos en Mateo 24, versículo 1. A partir de ese momento nos está hablando que Jesús salió del templo, pero una vez, dice el versículo 3, estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. 3 interesantes preguntas y respuestas que el Señor dio en los siguientes versículos. Y eso es precisamente lo que hoy en nuestros días está llamando mucho la atención a las personas. ¿Por qué? Porque encontramos aquí Mateo 24 y en diferentes partes de la Escritura, ¿verdad?, el retorno o la afirmación totalmente verídica del retorno del Señor Jesucristo a esta tierra. Y ya le están aquí haciendo la pregunta a los discípulos: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Sí, el Señor estaba precisamente en esos momentos con ellos. ¿Por qué razón ellos preguntaban qué señal habrá de tu venida? Ya les había hablado que le era necesario a Él partir y regresar después. Ellos quizás pensaron que inmediatamente, pero ya nos hemos dado cuenta que no ha sido así. Ya han transcurrido cerca de 2000 años. Pero hoy sí estamos en los tiempos más cercanos, sí, por lo menos más cercanos que antes, ¿verdad?, del regreso del Señor Jesucristo. Y hay una gran cantidad de citas, ¿verdad?, y regresar después. Ellos quizás pensaron que inmediatamente, pero ya nos hemos dado cuenta que no ha sido así.
Ya han transcurrido cerca de 2000 años. Pero hoy sí estamos en los tiempos más cercanos, sí, por lo menos más cercanos que antes, ¿verdad? Del regreso del Señor Jesucristo. Y hay una gran cantidad de citas, ¿verdad?, que encontramos aquí en este capítulo y en otros, de las señales que habría antes de su venida. Bueno, es muy significativo el Monte de los Olivos en la vida de todos los judíos y en todos aquellos que conocemos la palabra, las Escrituras. ¿Por qué? Porque ocurrieron eventos maravillosos allí. Fue precisamente allí, ¿verdad?, en el Monte de los Olivos, cuando el Señor Jesucristo está a punto de ser atrapado y llevado preso. Bueno, fue en ese momento en que Pedro está diciendo: Señor, si es necesario, yo daré mi vida por ti, para defenderte. Pero ahí es cuando el Señor Jesucristo le dice que Pedro le va a negar 3 veces antes de que él cante el gallo. Fue precisamente allí mismo en el Monte de los Olivos. Pero lo que me interesa bastante, y es el tema que vamos a tratar hoy en este día, porque si no ha captado, quiero decirle que vamos a hablar del regreso del Señor Jesucristo. Las características, las cosas, cómo se van a dar, serán exactamente como están aquí, no como lo decimos cualquier otra persona, sin considerar las Escrituras. Y le decía la cita que me llama mucho la atención y quiero que analicemos hoy a partir de este momento y veamos esas señales, parte de esas características del regreso del Señor Jesucristo. Le aseguro que va a ser bastante interesante el tema de hoy, porque si usted está interesado en conocer lo que está a punto de suceder, y quién no, ¿verdad? Aquí lo encontramos en la Biblia. Bien, vamos a ir a esta cita, Libro de Hechos, capítulo 1, versículo 9 al 11. Si usted no tiene ahí la Biblia, la Escritura, está bien, aquí va a aparecer en la pantalla. Gracias por estar en este programa de televisión. Bien, voy ahí al Libro de Hechos, capítulo 1, y como le dije, versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo a ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Me gustaría releer la Escritura. ¿Para qué? Para que quede bien impreso dentro de nosotros, ¿verdad?, estas cosas maravillosas que aquí están. Pero vamos a aprovechar más el tiempo para explicarle, ¿verdad?, cómo se están dando las cosas. Y usted puede repetirlo, ahí la Escritura, puede leerla una y otra vez. Aquí el Señor Jesucristo está en el Monte de los Olivos, los discípulos habían ido a despedirle. Él estaba a punto de ser tomado por el Espíritu Santo y llevado al cielo, y eso fue precisamente lo que sucedió. Por eso ellos estaban levantando sus ojos como el Señor Jesucristo era tomado y alzado, lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y mientras ellos estaban viendo esto que estaba ocurriendo, nos dice también la Biblia que 2 varones con vestiduras blancas les hicieron estas preguntas, o esta pregunta: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Y luego aquí viene la afirmación: este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces podemos sacar varias consideraciones. Una, el Señor fue al cielo, está en el cielo y vendrá del cielo. Ahora, ¿cómo vendrá el Señor del cielo? Pues claramente podemos también, analizando este pasaje, nos damos cuenta que Él viene de la misma manera en que Él se fue. Ahora, no solamente viene de la misma manera en que Él se fue, sino viene precisamente al mismo lugar de donde Él partió. Voy a pensar que alguien de nosotros está saliendo a cierta parte de la República y vamos y abordamos un autobús en cierta central camionera en la ciudad en que nosotros vivimos. Vamos y la abordamos y decimos: voy a regresar a esta ciudad a nuestros familiares, les explicamos que tal día, tal fecha. Y claro, regresamos a la misma central camionera. De esta misma manera estamos entendiendo nosotros en la Escritura que el Señor Jesucristo salió de esta tierra, vendrá a esta tierra, regresará en la misma forma en que Él fue, y no solamente la forma de conducción, sino en la misma
en el mismo cuerpo, con las mismas características que él tenía. Esto es lo que encuentro. Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá como le habéis visto ir al cielo. Permítame un tiempo, por favor. Gracias a Dios estamos de regreso aquí. Estamos para continuar el análisis de estas escrituras que estamos checando nosotros hoy en este día con respecto de la ida del Señor Jesucristo y su regreso, su próximo retorno. Porque está a punto de que esto suceda. Las señales están escritas, las señales han sido ya manifestadas. Entre ellas, la escritura nos dice que habría señales en el cielo. Y las señales que estamos nosotros viendo en el cielo es la gran cantidad de fenómenos que en ellos aparecen. Es decir, en los cielos estamos viendo cómo el sol está teniendo constantes explosiones, y esto está maravillando a la gente y sobre todo a la ciencia, porque afecta bastante a la tierra y algunas otras cosas que podemos ver allí. Pero estamos checando, ¿verdad?, que el mismo Señor Jesucristo que se fue al cielo es confirmado aquí por esos dos varones con vestiduras blancas que se colocaron a un lado de los discípulos. Y quiero decirle que en esa ocasión eran cerca de 500 personas las que estaban viendo cómo el Señor Jesucristo era levantado al cielo. Ahora, de esta misma manera como Él fue, el Señor Jesús regresará. Y quiero llevarle a una cita que está en el libro de Zacarías, y vamos a confirmar que ya de antemano ellos, es decir, muchas personas sabían precisamente de esto que iba a ocurrir. Quizás las 500 personas que estaban allí no tenían esta información, y si no la tenían es porque posiblemente no tenían la capacidad de leer la Biblia, porque no era tan fácil leer la Biblia en esos días, porque no existían la gran cantidad de copias que hoy tenemos. Hoy creo que en cada hogar hay una Biblia. Ahora, que esté allí la Biblia y que quizás no se use es totalmente diferente, es decir, no se lee. Pero yo le recomiendo que si usted tiene una Biblia y si no la tiene, cómprela, escudriñela. Mire, hay cosas maravillosas. Realmente nos está revelando el futuro. La gente le gusta saber el futuro, y aquí está de una manera precisa, exacta y verídica. No hay engaño alguno. Lo vamos a confirmar hoy en este día. De diferentes maneras podemos nosotros checarlo, como por ejemplo, si vamos al libro de Zacarías capítulo 14. Las cosas que no se ven, nosotros podemos verlas por medio de la Biblia, de la palabra de Dios. Es decir, lo invisible lo vamos a hacer visible hoy en este día, gracias a Dios. Y vamos a checar el futuro y vamos a ver lo que ocurrirá allí. Con los ojos de Dios nos vamos a dar cuenta cuál es el plan preciso, correcto de Dios. Bueno, aquí encontramos, ¿verdad?, en el libro de Zacarías estas palabras. El libro de Hechos había sido escrito por el médico Lucas, y él describe el ascenso, como también describe el descenso futuro del Señor Jesucristo. En Zacarías capítulo 14, en el versículo 4, este profeta ya conocía precisamente lo que estos dos varones con vestiduras blancas les están diciendo a las 500 personas que están allí. Bueno, voy a leer: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Mire qué información tan precisa le fue revelado al profeta Zacarías. Ahora, él está hablando aquí, ¿verdad?, de que en aquel día se afirmarían los pies del Señor, del Salvador, del Mesías, en el monte de los Olivos. Para este tiempo el Señor Jesucristo no había venido a esta tierra. Después, a los cientos de años, Él se encarnó a través de la Virgen María. Pero Él sus pies no los puso ahí. Recuerda usted que nació en Belén, allá en un pesebre, ¿verdad? Nació en un pesebre.
Bueno, allí fue donde fue puesto el Señor Jesucristo en su nacimiento y envuelto con pañales. ¿Quién los vistió? ¿Quién le puso los pañales? Lógicamente María y José, sus padres. Bueno, aquí está el profeta diciéndonos que en aquel día se van a firmar sus pies en el Monte de los Olivos, y está hablando precisamente de lo que el médico Lucas escribe, de lo que él pudo haber observado y escuchado ese día por aquellos dos varones. Bien, este profeta ya tenía conocimiento de esto. ¿Hace cuánto tiempo? Bueno, la Biblia no nos dice cuánto tiempo hacía de que estas cosas habían sucedido, pero sí nos muestra realmente que eso va a suceder. Ya tenemos aquí un testigo más. Y usted y yo tenemos el privilegio, ¿sí?, de tener esta información. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta información? ¿Archivarla solamente dentro de nuestra mente, dentro de nuestro corazón, o esperar a que suceda este acontecimiento? ¿Por qué? Porque estamos viviendo en los días que es posible. No hay día, no hay fecha, no hay hora. Tengámoslo presente. Pero sí, los acontecimientos que el Señor dijo que iban a predicar antes de su regreso ya se han dado. Por lo tanto, ¿verdad?, tenemos que estar expectantes. Puede ocurrir hoy. Bueno, déjeme decirle, ¿verdad?, que en esta ocasión el Señor Jesucristo no será bienvenido. Aquí encontramos la Biblia, es decir, cuando Él descienda una vez más del cielo y ponga sus pies en el Monte de los Olivos y sucedan estas cosas sobre el mismo monte. Aquí encontramos cómo el monte se va a abrir, ¿verdad? Encontramos cómo el monte se va a partir en un valle muy grande que será formado después de eso, y nos da una gran cantidad de señales, y me gustaría mucho que usted lo leyera, no solamente este versículo, sino todo el libro, y va a encontrar cosas tan lindas y tan bellas que me es difícil explicárselas todas y cada una de ellas aquí en este tiempo. Bueno, aquí está. No será bienvenido. Esto es lo que le estaba diciendo. Habrá una gran cantidad de personas que le van a estar esperando. Mire, con un solo propósito. El propósito es de aniquilarlo. Aquí voy a leer, dice el versículo 3, después saldrá Dios y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Esto es lo que va a suceder. Una gran cantidad de personas estarán ahí pendientes de su regreso. Estarán armados hasta los dientes. ¿Por qué? Porque no quieren que el Señor Jesucristo regrese a reinar. Ahora, ¿quiénes serán esas personas? Bueno, de todas las naciones. Aquí lo encuentro en la Biblia. Serán motivados también por seres espirituales que se han encarnado en hombres que les han prestado sus cuerpos para ello, como sucedió con Judas, ¿verdad? Y como ha sucedido con una gran cantidad de otras personas, como aquel endemoniado de Gadara, ¿verdad? Y bueno, me voy a detener ahí, pero aquí encontramos una gran cantidad de información. Una vez más le digo, en la Escritura, lo único que necesitamos es ir ensamblando cada una de las piezas de este rompecabezas y vamos a ver todo un panorama bien lindo, bien hermoso. No será bienvenido. Una gran cantidad de personas estarán esperando para atacarle. La primera vez, aunque no fue bienvenido, ¿verdad? En primer lugar, pues no fue notorio. Solamente unos pocos pastores que se encontraban cerca del lugar del nacimiento fueron avisados por aquellos ángeles, ¿verdad?, que había nacido el Mesías, el Salvador, y que fueran a verle y adorarle. Aparte de ellos, nos habla la Biblia de 3 reyes sabios o magos, como lo describe allí, que también vinieron y le trajeron presentes, pero esos presentes que le trajeron los reyes magos fue después de algunos días de él nacido. Bien, entonces nosotros encontramos, ¿verdad?, que será totalmente diferente la primera y la segunda venida del Señor Jesucristo. Vendrá con un cuerpo de la misma manera en que los discípulos pudieron observarle, platicar, comentar, comer, convivir después de la resurrección. Y aparte de esto, la tarea que Él traerá también será muy diferente. Permítame otro tiempo y vamos a analizar todavía algo más que encontramos aquí en la Escritura, que nos va a ayudar a visualizar claramente con los ojos de Dios los acontecimientos futuros.
Continuamos, es emocionante estar analizando los pasajes que nos está describiendo lo que va a suceder dentro de poco tiempo. Interesante, emocionante. ¿Por qué? Porque esto es definitivo, es perfecto. Sí, se van a dar las cosas y a quien no le gusta conocer el futuro. Yo podría casi imaginarme que si usted o yo conociéramos, ¿verdad?, el número de la lotería que va a ser premiado en el siguiente sorteo, pues buscaríamos comprarlo, ¿verdad? Pero el dinero ese se nos podría acabar fácilmente o quizás nos haría daño. Pero lo que encontramos aquí, cómo se van a dar las cosas en el futuro, todavía trae más que bendición que si nos sacáramos la lotería, porque estaríamos preparando nuestras vidas para tal acontecimiento, porque todo aquel que se prepara para ello va a recibir verdaderamente bienaventuranzas de Dios. Lo podemos checar constantemente a través de lo que el Señor expresaba. Bueno, no será bienvenido una gran cantidad de personas y de huestes espirituales de maldad estarán esperando aniquilarlo, como siempre han tratado de hacerlo. Pero voy a leerle una cita, y esta cita está en Lucas capítulo 4, versículo 18. Esta fue la primera vez que el Señor Jesucristo compartió la palabra en una sinagoga. Sí, ahí públicamente Él habló esto que encontramos aquí en Lucas capítulo 4, versículo 18. Después de haber sido tentado y haber obtenido la victoria allí en el desierto. Después de que Él fue lleno del poder del Espíritu Santo cuando fue bautizado por Juan en el río Jordán. Bien, leo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Visualice lo que estaba sucediendo en aquella ocasión que el Señor Jesucristo entró a la sinagoga. Este no era el templo de Salomón. Eran aquellos lugares donde se reunían los creyentes a analizar las Sagradas Escrituras. Ese día llegó el Señor Jesucristo y, como era costumbre, el ministro invitaba a algunos de los presentes a leer la Biblia. En esta ocasión invitaron al Señor Jesús. Él se levantó y le habían entregado el libro del profeta Isaías. Abrió el libro, lo desenrolló, porque así eran los libros antes, y halló el Señor Jesucristo la parte que en el libro estaba escrito, lo que acabamos de leer: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y Él estaba hablando precisamente esta profecía, como el profeta Isaías había descrito claramente lo que sucedería en un determinado momento, y estaba sucediendo precisamente en ese instante en que el Señor Jesucristo está leyendo esta fracción de las Escrituras. ¿Por qué? Porque les dice que se estaba cumpliendo, ¿verdad? En el versículo 21 dice, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. En ese preciso instante se estaba cumpliendo algo que el profeta Isaías 800 años atrás había escrito por revelación de Dios. Todo lo que está escrito va a suceder. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. Es decir, se van a cumplir. Se cumplió. Ahora, esta fue la tarea para lo cual vino el Señor Jesucristo en su primera ocasión. Esta era, y esta fue, y esta es su tarea hasta hoy. ¿Qué cosa? Dar buenas nuevas a los pobres, a todas aquellas personas que carecen de esto o de aquello. Él viene a dar buenas noticias. Además, ha sido enviado para sanar a los quebrantados del corazón, aquellas personas que han sido abusadas, que han sido
denigradas. Él viene a sanar a los quebrantados de corazón. Posiblemente hoy en este momento alguien está herido, lastimado, quizás por su padre, su madre, sus hijos, su socio, su compañero, en fin. Otra persona le hirió, le lastimó, le trató de una manera incorrecta. Hay respuesta favorable. Yo sé que posiblemente hasta haya llegado a la amargura y esto le va a matar, esto le va a dañar. Hay respuesta. El Señor nos dice que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Aclame a Él y va a recibir usted sanidad. Es maravilloso vivir en libertad. Aparte de eso, nos dice que vino a predicar, a pregonar libertad a los cautivos. Hay una gran cantidad de personas que están sumergidas, y no solamente en cárceles, sino en temores, en depresión. No tienen esperanza. Acabo de conocer, más bien acabo de saber, ¿verdad?, en días pasados, de una persona que tiene varios años que no quiere salir de su habitación, de su cuarto. No va a la tienda a hacer compras, no sale a limpiar, no sale, está encerrada en su habitación, deprimida, totalmente bajo una gran depresión. No quiere ver al médico, no quiere ver a ningún líder espiritual, está verdaderamente asustada. Y hoy en nuestros días puedo considerar que hay una gran cantidad de personas así. Mire, esa es la tarea que el Señor vino a hacer: a traer libertad a los cautivos de temores, depresión, aún de aquellos que están en las cárceles a causa de sus acciones. Una vez que hay arrepentimiento en nuestro corazón, una vez que reconocemos a Jesucristo, aclamamos a Él. Él dijo: vengan a mí todos los que estén cansados y cargados. Él va a sanar, Él va a liberar, Él va a perdonar. Le ama. Esa fue la primera razón por la cual el Señor Jesucristo vino a esta tierra. Y esto es lo que está ocurriendo hoy en nuestros días, pero las cosas van a cambiar en su segunda venida. Esa es la tarea primaria de Él, y se inició desde el momento en que Él empezó a compartir las buenas nuevas. Claro que todo dio principio cuando se encarnó a través de la Virgen María, pero su manifestación en ese momento que estamos leyendo aquí en Lucas capítulo 4, a partir de ese momento vea usted cuánta liberación de personas poseídas, de personas endemoniadas, de personas enfermas, paralíticas, ciegas, sordos y amargados. Obtuvieron la redención, la liberación, porque eso es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo y lo está haciendo todavía. Nos dice que vino a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, sí, aquellos que están bajo depresión, a predicar el año agradable del Señor. Hoy es el tiempo. Es el tiempo de que usted reciba buenas noticias. Dios le ama así como usted es. Dios le ama, aunque usted no crea que le ama. Él le ama con todo su corazón. Y no quiere reprenderle, sino amarle, abrazarle. No quiere exigirle, sino simplemente traerle confort. ¿Por qué? Porque le ama. Así es Dios. Ahora, ¿qué necesita para recibir de Él? Aclame, pida. Al que pide se le da. Al que busca, halla. Al que toca, se le abre, encuentra. Venga Jesús, Él le ama, le ama. Ahora, voy a recalcar una vez más, porque estamos analizando los eventos futuros. Este fue el programa de trabajo, y es todavía el programa de trabajo de Dios, a través de Jesucristo, a través de todos aquellos que creen en Él. De la misma manera que los apóstoles, los discípulos después, y hoy en nuestros días, todos aquellos que creen que Jesucristo es el Señor, el que murió en la cruz por nuestros pecados, tenemos el privilegio de salvación. Yo le digo, Dios tiene cosas grandes, preciosas para usted. Venga, venga Jesús. Esta fue la primera tarea. Pero en su segunda venida, las cosas serán diferentes. Muy diferentes. Y se lo voy a explicar. Aquí está en la Biblia. Permítame, por favor, un tiempo.
gracias a Dios. Quiero decirle que estos programas usted los puede conseguir aquí en Grupo Amor de México, Tecomán. Venga a nuestras instalaciones, aquí aparece donde están nuestras instalaciones. Acompáñenos todos los domingos a las 9 de la mañana. Tenemos un buen tiempo de alabanza, un buen tiempo de intercesión por las necesidades de las personas y un tiempo de enseñanza, de capacitación. Venga, acompáñenos, sería un privilegio, es un privilegio conocerle y es que usted esté aquí entre nosotros. Bueno, estamos analizando, ¿verdad?, parte de los eventos de la primera venida del Señor Jesucristo, cuando se encarnó a través de la Virgen María. Pero también estamos analizando y iniciamos allí, ¿verdad?, el próximo regreso de Él, de Jesús. Cuando el Señor Jesucristo fue a la sinagoga, leyó al profeta Isaías cuando se le invitó a pasar a leer la Biblia. Y fue en ese preciso momento en que el Señor les dijo, ¿verdad?, que esa escritura se estaba cumpliendo precisamente en ese momento. Bien, usted ya conoce el resto, que quisieron dañar a Jesús porque no estaban esperando al Mesías, por lo menos en la forma en que ellos esperaban. Y él leyó lo que debería de leer, las tareas a las cuales venía a desarrollar. Pero mire, él usó al profeta Isaías para describir esto. Me gustaría que fuéramos ahora a ver al profeta Isaías, a ver qué fue lo que escribió. Y aquí encontramos en el libro de Isaías, en el capítulo 61, el versículo 1, todas estas cosas que el Señor Jesucristo leyó en aquella ocasión. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios y el día de venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Dios para gloria suya. El profeta Isaías escribió esto. Podemos nosotros analizar versículo 1 y en el versículo 2 hay algo diferente que el Señor Jesús no leyó en aquella ocasión. ¿Qué fue lo que no leyó el Señor Jesucristo en aquella ocasión? Es esta parte que nos dice aquí. Vea usted, versículo 2. El día de venganza del Dios nuestro. Sí, él dijo proclamar el año de la buena voluntad de Dios, pero se brincó esta parte, el día de venganza del Dios nuestro. ¿Por qué razón? Porque ese no era su tarea a partir de ese día. Era venir a rescatar a todo lo que se había perdido, a morir en la cruz por nuestros pecados en lugar de ser un día de venganza de Dios. Si usted sabe, ¿verdad?, que Dios dice que no nos venguemos, que Él es el que se va a vengar, es decir, va a castigar todo lo malo, a menos de que la persona se haya arrepentido de su pecado. Por esa razón, en aquella ocasión, el Señor Jesucristo no leyó esta parte que está aquí, el día de venganza de Dios nuestro. Porque no era tiempo, no es tiempo, ni será tiempo, mientras Él no esté de regreso una vez más. El día que Él venga y ponga su pie en el monte de los olivos, de ahí de donde Él partió, ese será precisamente el momento en que Él traerá el pago a cada uno por sus acciones. Y la Biblia nos muestra con mucha claridad cómo se van a dar las cosas ese determinado día. Usted y yo podemos analizar paso a paso y podemos checar con mucha claridad que las cosas se van a dar como están escritas. Mire, acompáñenme una vez más a Zacarías capítulo 14. Aquí vamos a encontrar las características de ese día especial en que el Señor va a descender, va a poner sus pies en el monte de los olivos. ¿Qué va a suceder en esos días, en esos momentos? Está descrito claramente en Zacarías capítulo 14. Vamos a leer el versículo 6 y el 7. Y le he dicho en muchas ocasiones que
Me gusta leerle la Biblia, las Escrituras, porque quiero que usted confirme que no son ideas de mi corazón o de mi mente, que están aquí en la Biblia, que están aquí en la palabra. Es verídico, es palabra de Dios, no palabra de hombre. Fue escrito por hombres, pero ungidos por el Espíritu Santo. Por eso se dan las cosas, por eso sucede, porque Dios respalda, Dios avala. En el versículo 6 nosotros encontramos parte de lo que sucederá en aquel día. Todo este capítulo 14 trae una gran cantidad de información, pero mire el 6, acontecerá que en este día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Dios, que no será ni día ni noche. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Eso va a suceder precisamente el día que el Señor Jesucristo venga a esta tierra una vez más en su segunda venida y ponga o toque su pie el monte de los olivos. ¿Cómo será ese día? Será un día donde no habrá luz clara ni oscura. Podríamos nosotros decir un día tenebroso, un día nublado, bastante nublado, de esos que en ocasiones usted y yo quizás hayamos visto. Si no será de día, no será de noche. Un término medio, ¿verdad? Pero al caer la tarde nos dice Dios que habrá luz. Aparecerá el sol, o sea, habrá una gran manifestación de Dios, de su luminosidad. Es un día especial. Es un día especial. De este día habló Pablo también en una ocasión. Pablo les explicó en aquella ocasión que estaba en Atenas y dijo estas palabras que voy a leer aquí en el capítulo 17 del libro de los Hechos. Ya llegué al libro de los Hechos, tengo el capítulo 17 y voy al versículo 31. Aquí encuentro Pablo en aquella ocasión lo que él está solicitando de parte de Dios. Nos dice, voy a leer desde el 30 para que tengamos una visión más clara de lo que está sucediendo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esto es lo que estaba declarando Pablo en aquella ocasión, ¿verdad? Y dio la casualidad que algunos se burlaron, otros creyeron, y bueno, las características del corazón de las personas se manifestó cuando escucharon ese mensaje. Que les estaba diciendo que habría un día en que Dios iba a juzgar al mundo por el Señor Jesucristo. Por lo tanto, de antemano está Él, ¿verdad?, indicando que nos arrepintamos de nuestros pecados, para evitar caer ese día delante del juicio de Dios, porque todas aquellas personas que se arrepientan de su pecado no van a ser juzgados por Dios. No van a estar ese día delante de Él. Ese día en que el Señor Jesucristo venga hasta esta tierra. Es el día de la venganza de Dios. Pablo lo describe con mucha claridad, que Él ha establecido ya ese día. Ese día. Quiero terminar diciéndole que hoy hay una gran cantidad de señales. Hay también una gran cantidad de tecnología procurando que los hombres sean sellados de una manera o de otra. Sí, que se le coloquen chips en sus cuerpos. Hoy ya estamos viendo que son obligadas las personas que tienen vehículos de que lo reciban por lo pronto el vehículo un chip. Un chip para estar verificando dónde se encuentra el vehículo, de quién es, en fin, una gran cantidad de información está ahí. Hasta luego, Dios le bendiga. Me quedé casi a medias, pero vamos a seguir estudiando esto. Gracias, hasta luego.